Bienvenidos. En este video vamos a ver un ejemplo de programa en lenguaje C que realiza altas, bajas y modificaciones sobre un archivo binario de tipo registro. Vamos a validar los datos ingresados según las restricciones que se especifican en el enunciado para el número de legajo, que será el campo clave para las búsquedas dentro de este archivo de registro. Vamos a considerar un número entero mayor o igual a 0 y menor o igual a 99.999. El 0 se utilizará para finalizar la carga. El nombre será una secuencia cualquiera de letras mayúsculas, incluida la ñ y los espacios en blanco. La longitud deberá ser entre 1 y 40 caracteres inclusive. Y por último, el promedio, un número real positivo, como mínimo 1 y como máximo 10. Vamos a considerar dos cifras decimales para mostrar este valor. Los datos van a ser almacenados en un archivo binario que se va a definir de tipo struct, de acuerdo a la estructura de datos tipo registro que dispone el lenguaje C. Las operaciones que vamos a definir son alta, baja lógica, modificación, listado, consulta y el compactado o baja física sobre el archivo. Para comenzar, definimos las bibliotecas de funciones que vamos a necesitar. En primer lugar, la biblioteca estándar de input-output, la biblioteca estándar de librerías y la biblioteca estándar para el manejo de cadenas. La estructura que vamos a definir de acuerdo a los datos que se van a ingresar en este archivo son struct alumno con un campo de tipo int, legajo, un campo de tipo cadena de caracteres con un máximo de 40 y un campo de tipo float, punto flotante, para el número real que representa el promedio. Por último, el campo entero marca nos va a permitir realizar las bajas lógicas. Es decir, con este campo, que será transparente para el usuario, vamos a indicar cuando un registro está activo o está en vigencia y cuando está dado de baja lógica. De igual modo, con este campo vamos a proceder, en el caso de la compactación del archivo, a eliminar físicamente aquellos registros que tengan el valor marca igual a 0. Con 1 vamos a representar los registros activos. En primer lugar, tenemos todas las definiciones de los prototipos de las funciones que vamos a utilizar dentro del programa. Esta es una recomendación que tiene que ver con el estilo de programación. Todas las funciones en primera instancia se prototipan de tal modo que a medida que uno va desarrollando el programa puede ir incluyendo esas funciones aunque no las tenga todavía definidas.
Entonces es muy importante definir cada función con sus parámetros. Bien, vamos a ir describiendo cada una de ellas y en primer lugar el bloque o módulo principal, donde vamos a tener la única variable local para representar la opción que se va a introducir en el menú. Lo primero que hacemos es mostrar el menú mediante la función correspondiente. Introducimos la opción que, como vemos, está limitada a un dígito entero, a un número entero de un solo dígito. Hacemos un llamado a la función del sistema para borrar la pantalla y mediante la estructura switch vamos a seleccionar la función que se tiene que llevar a cabo según las opciones del menú. Por defecto, si no es ninguna de estas opciones, se supone que es la opción número 7, que sería la opción de salida, y se procede a salir del programa, con lo cual finalizaría su ejecución. La función menú presenta toda la lista de opciones. En primer lugar altas, después bajas, modificaciones, bajas lógicas, listados, compactar el archivo, que es hacer la eliminación física de los registros que fueron previamente dados de baja lógica, la consulta de un registro y la opción de finalización o salida. Bien. A continuación, en primer lugar, definimos la función que nos va a permitir abrir el archivo. Recordemos que para poder manipular un archivo se necesita definir una variable de tipo puntero, tipo file, que va a apuntar al buffer donde se van a hacer las transferencias de datos entre la unidad de almacenamiento, en este caso un disco rígido, y el programa, es decir, el espacio de memoria RAM que se utiliza como memoria intermedia o buffer. Esta variable, que la estamos llamando handler, se va a inicializar con el resultado de la función fopen, que lleva como parámetros la denominación del archivo y, si hiciera falta, el path, el camino a donde se encuentra el archivo con el que vamos a trabajar, y el modo de apertura. Son dos parámetros que tenemos que especificar en el llamado de esta función. También incluimos acá la comprobación de la apertura. Si se produjo algún inconveniente, la variable handler tendrá el valor null, es decir, la función fopen devuelve ese valor cuando no se pudo realizar correctamente la apertura del archivo por algún inconveniente. Entonces, en ese caso, mostramos un mensaje de error y llamamos a la función system para ejecutar el comando de pausa, que me permite introducir una pausa con un mensaje para continuar presionando alguna tecla. Por último, esta función lo que va a retornar es el valor de ese puntero, handler, con el cual estaremos trabajando en todos los lugares del programa, en todas las funciones, módulos,
donde se necesite manipular el archivo. La función mostrar es una función muy simple que va a mostrar el contenido del registro. Se declara un parámetro registro con ese tipo struct que se definió como global previamente y muestra con los formatos correspondientes. En este caso del promedio vamos a cumplir con el requerimiento de que se muestre únicamente 2 de las cifras decimales. Opcionalmente hemos puesto la impresión, también la muestra del campo marca. Eso es para hacer alguna depuración o verificación en la prueba del programa, pero normalmente ese campo es transparente al usuario. En la función buscar, que vamos a utilizar para realizar prácticamente todas las operaciones de alta, baja, modificación, consulta, vamos a proceder definiendo en primer lugar la variable con la que vamos a trabajar, la variable registro, una variable para representar el tamaño de ese registro y una variable para representar la posición o lugar donde se encuentra el registro buscado. Para comenzar la búsqueda hacemos un rebobinado, por decirlo así, posicionándonos en la primera posición del archivo, que se representa con el 0. La posición 0 sería la primera posición del archivo. Eso es lo que hace la función rewind, que lleva como parámetro la variable puntero al buffer del archivo. Hacemos una primera lectura a través de la función fread, que lleva como parámetros la variable registro, donde se va a guardar el valor del registro leído, el tamaño de ese registro, para tomar únicamente esa cantidad de bytes desde el buffer, la cantidad que vamos a leer de registros, que normalmente es 1, y la variable puntero al buffer. Entramos en una estructura repetitiva, while, mientras la función end of file nos dé un valor distinto de 1, ya que esta función devuelve 1 cuando el puntero del archivo, el cursor que está indicando la posición donde se está accediendo en el archivo, se encuentra fuera del archivo. Mientras está dentro de los registros definidos del archivo, esta función devuelve el valor 0. Entonces, mientras no dé 0, vamos a procesar los registros. En primer lugar, el primer registro que hemos leído en esta posición del programa, y con la estructura selectiva vamos a verificar si, por un lado, la marca de ese registro está en 1, es decir, que se trata de un registro activo, un registro que no fue dado de baja,
De lo contrario, no se lo va a considerar, vamos a hacer cuenta que no existe, y que el número de legajo, que es el campo clave de nuestro registro, sea igual al legajo que estamos buscando. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, quiere decir que hemos encontrado el registro que estábamos buscando. Entonces, se asigna a la variable lugar con la función ftel, que lleva el parámetro puntero al buffer, que nos devuelve la posición donde se encuentra el puntero en este momento. Pero como sabemos que después de una lectura, en este caso la lectura que hemos hecho fuera de la estructura por primera vez, el puntero queda posicionado en el primer byte del siguiente registro. Por eso, para determinar la posición donde está el registro que acabamos de leer, tenemos que restarle el tamaño de ese registro. A continuación, la función break va a producir la salida del bucle, ya que hemos encontrado el registro. En el caso de que el registro accedido no corresponda al que estamos buscando o que esté dado de baja lógica, procedemos a leer el siguiente registro. Y así hasta que se llega al final del archivo, donde la función end_of_file devolverá el valor 1 y eso hará que la estructura while termine. Con el valor de lugar retornamos al lugar del programa donde se haya llamado a esta función. Aclaremos un último detalle que tiene que ver con el valor inicial de esta posición, que es -1 de tipo long, así se especifica, para que el -1 se represente con ese formato long, de entero largo, de tal manera que si no se encuentra ningún registro, es decir, que nunca se pase por acá para especificar el lugar donde se lo ha encontrado, o eventualmente si el archivo estuviera vacío, es decir, que de entrada se sale de la estructura while, o sea, no se entra nunca a la estructura while, el valor que va a devolver esta función es -1. Esa será la forma de darnos cuenta que el registro no fue encontrado. A continuación, la función legajo válido, donde simplemente estamos retornando un valor 0 o 1 que vamos a interpretar como falso o verdadero, de acuerdo a si el parámetro legajo cumple con el requerimiento del enunciado, es decir, que el legajo sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 99.999. Inmediatamente tenemos la función donde se va a ingresar y validar el número de legajo, que utilizará la función previa de legajo válido. Presten atención a la estructura que estamos utilizando para hacer el ingreso y validación. Desde un punto de vista lógico, a esta estructura se la suele llamar repeat forever, porque como ustedes verán, en el caso del C, la estamos codificando
con un do while 1. Fíjense en la condición del while es 1, o sea, verdadero, por lo tanto, es un bucle infinito. ¿Por dónde se sale de este bucle? Por el medio, con esta estructura if break. El if break me permite salir del bucle cuando se cumple la condición especificada. En este caso, la condición es que el legajo previamente introducido sea válido. Para eso llamamos a la función legajo válido, que me devolverá true o 1 cuando el legajo sea válido, y en ese caso se produce la salida del bucle. Caso contrario, se muestra el mensaje de error y se vuelve a repetir el ingreso del dato, y así sucesivamente hasta que el dato se introduce correctamente. Esa es la estructura recomendada para el ingreso y validación de datos. De igual modo, en forma similar, vamos a proceder a la validación del siguiente campo, que es el campo nombre. Pueden apreciar que en este caso la validación se refiere al tipo de símbolos que están permitidos para este campo, que según el enunciado debe ser una secuencia de letras mayúsculas, incluida la ñ. Por eso acá en la condición hemos puesto que el carácter leído de la cadena nombre tiene que ser mayor que la A mayúscula, mayor o igual, en el orden que están los caracteres dentro del código ASCII, que es el orden alfabético, y menor o igual que Z. Pero estamos hablando del alfabeto inglés. La ñ está como un carácter especial, por tanto la consideramos como un caso especial. Y por último también el espacio en blanco. Esta sería la condición para que el carácter sea válido, de tal manera que con esta estructura selectiva, si el carácter no es válido, le damos 0 al resultado y procedemos a salir del bucle while que recorre la cadena nombre. Bien, una vez chequeado si el carácter es válido, entonces se continúa con el siguiente carácter incrementando el puntero nombre. Por último, cuando se sale del bucle, ya sea que se termine recorriendo toda la cadena y que sea válida, o que se interrumpa porque la cadena tiene algún carácter no válido, se retorna con el valor de resultado, que en el caso de ser válido será el valor inicial 1, y en el caso de que haya algún carácter no válido será el valor 0, lo que se retorne. A continuación, hacemos mediante la función nombre válido el chequeo de la otra condición, es decir, la longitud. Por lo tanto, esta función nombre válido es la que termina validando todo el campo nombre, mediante las dos condiciones, que la longitud que obtenemos mediante la función stringLength con el argumento nombre, y la condición de que la longitud sea mayor que 0 y menor que 41, y que el nombre haya pasado por la validación de símbolos del alfabeto que ya analizamos previamente.
Para validar e ingresar el nombre, utilizamos una función similar a la que vimos para legajo, con esa estructura repetir siempre. Utilizamos la función getNombre para ingresar la cadena, que nos va a permitir ingresar varios nombres separados por espacio. Esa es la función para ingresar cadenas que recomendamos, ya que el scanf corta la lectura con los espacios en blanco y también con el final de cadena o con el final de archivo. Y la función esta previa, getChar, es para leer el último enter que se introdujo en un scan previo. De lo contrario, se produciría un error en la entrada, porque gets tomaría ese último enter que queda en el buffer del teclado. Ese es un pequeño detalle que también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, acá se produce la verificación si el nombre es válido y en ese caso se sale del bucle, y caso contrario se muestra el mensaje de error y se vuelve a ingresar el nombre hasta que se introduzca un nombre válido. Para el promedio, en forma similar, tenemos una función que verifica promedio válido, en este caso, que sea mayor o igual que 1 y menor o igual que 10. Y la función ingresa y valida promedio, similar a las anteriores. En este caso hacemos la lectura de promedio con un scanf con el formato float. Y procedemos a verificar si es válido, y si es así se sale del bucle, y si no se muestra el mensaje de error mediante esta estructura repetir siempre. La función leer nos va a facilitar el posicionamiento del cursor o puntero del archivo en la posición donde queremos realizar la lectura y la lectura propiamente dicha. Es para simplificar estas dos funciones en una sola, porque se utiliza en varios lugares del programa. El proceso alta, que tal vez sea el que más nos interese, porque es lo que se está pidiendo que hagan ustedes en la actividad de ejercicio de aplicación del trabajo práctico 1. Lo primero que hacemos es abrir el archivo mediante esta función que previamente hemos definido y que va a detectar si se produce algún error mostrando el mensaje correspondiente. Entonces definimos esta variable para gestión del archivo, la variable puntero al buffer, de tipo file, y le asignamos el valor que nos devuelve esta función que hemos definido previamente. El nombre de nuestro archivo, que se supone que está en el mismo directorio, en la misma carpeta que el archivo que se está ejecutando, el archivo ejecutable de este programa. Por eso no especificamos ningún camino. Es maestro.data. Y el modo de apertura es append más B, que nos va a permitir agregar en este archivo de tipo binario, de tal modo que si el archivo ya existe, se agregue al final del mismo los registros nuevos. Y si no existe, lo crea vacío y permite que se ingresen, que se escriban
los registros nuevos. Lo primero que hacemos es chequear si la variable puntero tiene el valor distinto de null, que eso implicaría que el archivo se abrió correctamente. Entonces, si es así, procedemos a dar de alta, definiendo la variable registro con la estructura alumno. Llamamos a la función de sistema para borrar la pantalla, mostramos el mensaje alusivo, y mediante la función ingresa valida legajo que previamente hemos descrito, vamos a ingresar y validar el legajo. Como hemos dicho que el valor 0 para el legajo implica el fin de la carga, este bucle toma el valor registro como condición, el valor del legajo, como condición para la repetición. De tal manera que cuando sea 0, se termina la carga de los registros. Lo primero que hacemos dentro del bucle es buscar dentro del archivo ese legajo. Y si ese legajo existe, entonces la posición que nos devuelve buscar va a ser distinta de -1. Por lo tanto, estaríamos frente al else de este if y mostraríamos el mensaje legajo repetido. Una pausa para continuar. Y en el caso de que no exista, post va a tener el valor -1, que es lo que devuelve la función buscar, como hemos visto. En ese caso, al ser igual a -1, vamos a proceder a la lectura de los otros campos para efectivamente darle de alta mediante las funciones correspondientes de ingreso y validación. El campo marca lo ponemos nosotros con el valor 1 en el momento de la alta, porque esa va a ser la marca de que el registro está activo. Por último, procedemos a hacer la grabación, la escritura en el archivo, para lo cual necesitamos el parámetro registro, donde está el valor del registro que vamos a grabar, el tamaño que previamente lo hemos definido con sizeof de la estructura alumno, la cantidad que normalmente es 1 y la variable de gestión puntero al buffer. Para mostrar el valor que acabamos de ingresar, se utiliza esta función que simplemente muestra los campos del registro, como vamos a ver. Una vez que se termina de cargar los registros deseados, el registro previo, se vuelve a solicitar el ingreso de otro registro que, si fuera 0, daría por terminada la carga. Y se repite de nuevo el proceso dentro de este bucle. Una vez que se sale, procedemos a cerrar el archivo mediante la función fclose, que lleva como argumento la variable de gestión del archivo, handler, y ahí concluye nuestra función de alta. Bien. Para bajas, tenemos en forma similar la apertura del archivo, también en el caso de que el archivo se haya abierto correctamente,
procedemos a realizar la búsqueda del legajo correspondiente, para lo cual entramos en un bucle, borramos primero la pantalla, ingresamos el valor mediante la función de ingreso de legajo, y si el legajo es distinto de 0, porque también acá vamos a tomar como 0 la marca para finalizar la carga, las bajas, hacemos la búsqueda del legajo introducido, y si en este caso es distinto de -1, acá nos interesa que el registro que se haya encontrado, procedemos a hacer la baja del registro, para lo cual nos posicionamos en la posición del cursor donde se encontró el registro y hacemos la lectura del registro. Mostramos el valor para chequear que se esté seguro de borrarlo con esta pregunta que hacemos acá. De nuevo, el getChar previo es para tomar el enter del último scan que se haya ejecutado y poder con getChar leer el carácter S o N que estamos pidiendo acá que se introduzca para respuesta de esta pregunta, y chequeamos si es tanto S minúscula como S mayúscula para proceder a realizar efectivamente la baja, para lo cual colocamos el campo marca en 0, porque se trata de una baja lógica. Vamos a marcar con 0 los registros que están dados de baja lógica, o sea que no están ya activos. Posicionamos nuevamente con fseek el cursor o puntero del archivo en la posición del registro y lo sobreescribimos. Lo sobreescribimos con el nuevo valor de marca. Mostramos el mensaje registro borrado, una pausa para continuar, y ahí terminaría el proceso. En el caso que el registro no sea encontrado, se procederá a mostrar el mensaje correspondiente, pausa y termina el proceso con la condición del bucle registro.legajo. Si es 0, se finaliza, que es la condición que hemos dicho para la finalización de las bajas. Cerramos el archivo y ahí termina nuestra función de baja. Para el caso de la función listado, procedemos también en forma similar al inicio, abriendo el archivo, en este caso para lectura únicamente, porque no vamos a realizar ninguna escritura en el archivo, simplemente vamos a hacer un listado, vamos a leer y mostrar por pantalla los valores de todos los registros. Bien, con una estructura selectiva, en el caso de que el archivo se haya abierto correctamente, o sea que handler sea distinto de null, procedemos a definir la variable registro, la variable size, que nos va a permitir hacer la lectura del primer registro, y con la estructura while y la condición que no sea el final del archivo, como vimos ya en otra función,
Si la marca es 1, porque si es 0 no tenemos que mostrar, tenemos que hacer cuenta que no existe ese registro porque está dado de baja lógica, procedemos a mostrar el registro. A continuación leemos el próximo registro y así hasta el final del archivo. Cuando se sale de esta estructura, cerramos el archivo, pausa, para continuar. Y ahí terminaría el listado, la función listado. Para la función modificaciones, bueno, en esta función también vamos a abrir en primer lugar el archivo y si el archivo se abrió correctamente vamos a proceder a hacer la modificación. En forma similar a la función anterior para dar de baja, porque tenemos que encontrar el registro que se quiere modificar, definimos estas variables, size, post y también una variable para elegir qué campo vamos a modificar y entramos en un bucle que nos va a permitir realizar varias modificaciones. Borramos pantalla y procedemos al ingreso y validación del legajo que queremos, del registro que queremos modificar. Bien, si el registro es distinto de 0, ya sabemos que 0 es la marca para finalizar el ingreso, procedemos a hacer la búsqueda. Si el resultado de esa búsqueda es distinto de -1, es decir, si el registro existe, lo vamos a leer al registro en esa posición que hemos encontrado, lo mostramos y entramos en un bucle que nos va a permitir realizar todas las modificaciones que queramos en ese registro, que en este caso son 2 campos nada más los que vamos a poder modificar, ya que el legajo y el campo clave no se puede modificar. Pero si fueran más campos, realmente esta estructura es la recomendable. Entonces mostramos un pequeño menú donde nos indica los distintos campos que se pueden modificar y una opción para terminar modificación. Ahí es donde utilizamos la variable elect de tipo entero. Tendríamos con el switch la posibilidad de elegir entre un campo, el nombre, en ese caso se ejecuta la función ingresa y valida nombre, y si no, en el caso 2, se ingresa y valida promedio, y por defecto, si es 3, no se lleva a cabo nada y esa sería la condición de finalización de la modificación. O sea que podemos modificar uno por uno cualquiera de los campos y las veces que queramos hasta estar seguros y terminar la modificación. Una vez que se termina la modificación del registro, se procede a la grabación del mismo, posicionándose en la posición donde hemos leído y sobreescribiéndolo, ¿no? O sea, escribiendo en esa posición para que se grabe las modificaciones. En el caso de que no se encuentra el registro, se muestra el mensaje correspondiente, pausa y se continúa. Cuando ya se termina, es decir, cuando el legajo que se introduce es 0, se procede a salir de la estructura, se cierra el archivo y ahí termina nuestra función de modificación. En el caso de la función compactar, se trata de una función que va a realizar las bajas físicas del archivo, es decir, va a eliminar físicamente los registros que previamente han sido dados de baja lógica, o sea, los que tengan la marca 0 en ese campo especial, marca que hemos definido.
para lo cual vamos a utilizar un archivo auxiliar que lo vamos a abrir para escritura, y el archivo maestro, que es el archivo donde queremos realizar la baja física, que lo abrimos únicamente para lectura. Esta estrategia implica que vamos a ir creando otro archivo maestro con el nombre auxiliar, donde vamos a guardar los registros que únicamente tienen marca igual a 1, y los que tienen marca 0 no los vamos a grabar, y esa va a ser la forma indirecta de eliminar registros de un archivo, ya que no se puede eliminar el registro de un archivo en forma directa. Como vamos a ver, después de todo el proceso, al final, vamos a cerrar estos dos archivos, vamos a borrar el archivo maestro, original, digamos, y al archivo auxiliar, donde se encuentran todos los registros que queremos que queden, se los renombra con el nombre maestro, de tal manera que para el usuario este proceso es transparente y es como si se hubiera eliminado los registros en el archivo maestro original. Y el archivo auxiliar no va a aparecer en la carpeta donde estamos trabajando. Todo va a ser como si el archivo maestro efectivamente se eliminó los registros que estaban dados de baja lógica. Bien, el proceso es similar al del recorrido del listado, en el sentido de que hay que recorrer todo el archivo, ¿sí? Para lo cual, primero, con esta estructura verificamos que los dos archivos se han podido abrir correctamente, tanto el archivo maestro como el auxiliar. Y ahí procedemos a hacer este proceso de baja física. Para lo cual necesitamos la variable registro, la variable size, que ya venimos trabajando en las otras funciones. Hacemos la primera lectura y vamos a entrar en un bucle while para recorrer todo el archivo mientras no sea el final del archivo. Con esta estructura if vamos a verificar que la marca sea 0, o sea, distinta de 1. Mostramos el mensaje para indicar que el registro se elimina físicamente, y mostramos el valor de ese registro. Y si no, procedemos a escribir ese registro en el archivo auxiliar. Repitiendo, si la marca es 0, mostramos simplemente un mensaje con el valor del registro para indicar que ese registro se ha dado de baja física. Y si no, hacemos la escritura en el archivo auxiliar del registro que tiene marca 1. En cualquiera de los dos casos, procedemos a leer el siguiente registro y así hasta el final del archivo. De tal manera que cuando se termina este bucle, cerramos los dos archivos, como decíamos recién. En el archivo auxiliar quedaron todos los registros del archivo maestro con la marca 1 y eliminamos el archivo maestro original y renombramos el auxiliar para que quede como maestro, ya sin los registros que tenían marca 0. Pausa y ahí termina nuestra función compactar. Por último, la función consulta nos va a permitir
consultar un registro particular. También procedemos a abrir el archivo y si el archivo se abrió correctamente, definimos las variables necesarias, entramos en el bucle para hacer el recorrido hasta que el valor del legajo introducido sea 0, que es la marca que estamos usando para salir, en este caso de la consulta. Borramos pantalla y procedemos al ingreso del legajo y la validación. Y si se trata de un valor distinto de 0, procedemos a hacer la búsqueda de ese registro para ver si existe, y si es así, si existe el registro, si la posición es distinta de -1, leemos el registro y procedemos a mostrar su valor. Caso contrario, el mensaje correspondiente a no existe el registro, la pausa y continuamos con otra lectura de legajo, que si fuera 0 se termina, se cierra el archivo y termina nuestra función de consulta. Muy bien, espero que se haya entendido este programa. Como siempre, muchas gracias y estamos atentos a las consultas que ustedes nos hagan en el foro colaborativo o en los horarios de consulta por videoconferencia.